Evangelio de hoy. Jueves 13 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 17, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios. Él les contestó, el reino de Dios no viene de forma que se pueda observar. Ni dirán, aquí está o allá está. Porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Y a sus discípulos les dijo: días vendrán en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y les dirán, aquí está o allá está. No vayan, ni sigan. Porque, como el relámpago que brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje se refiere a la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza del reino de Dios y su venida en gloria. Jesús les explica que el reino no es algo que se pueda observar de forma externa, ni predecir con señales visibles, ya que está en el corazón de las personas, y se manifestará en la segunda venida del Hijo del Hombre. Un evento que será visible para todos, como un relámpago que ilumina todo el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta de los fariseos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El pasaje comienza con una pregunta de los fariseos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Esta pregunta no es simplemente curiosidad teológica. Refleja una expectativa profundamente arraigada en el pueblo judío. Para los fariseos, como para muchos otros, la llegada del reino de Dios significaba la restauración de Israel como nación, la derrota de sus enemigos y la instauración de la justicia y el bienestar. Era una época de gran ansiedad y anhelo por parte del pueblo, atrapado entre la opresión romana y la promesa mesiánica. La pregunta también revela una visión limitada del reino de Dios. Los fariseos esperaban una manifestación pública y majestuosa, un acontecimiento visible que confirmara la llegada del reino prometido. Como líderes religiosos, esperaban que este reino fuera algo que pudieran ver y reconocer de inmediato. Algo que podría establecerse con el poder humano. La respuesta de Jesús, sin embargo, desmonta estas expectativas, señalando que el reino no se reduce a lo visible ni al poder político. La respuesta de Jesús: el reino de Dios ya está en medio de ustedes. La primera parte de la respuesta de Jesús es clave para entender la naturaleza del reino de Dios. Jesús les dice a los fariseos: el reino de Dios no viene de forma que se pueda observar. Ni dirán, está aquí, o, está allí. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Esta declaración desafía directamente la concepción de un reino físico, visible y tangible. Jesús señala que el reino de Dios no es algo que se pueda localizar geográficamente, ni enmarcar dentro de un contexto político. Más que una localización física, el reino de Dios está en medio de ustedes o dentro de ustedes. En otras versiones, esta expresión se traduce como dentro de vosotros, lo que implica una dimensión interna y personal del reino. Jesús está sugiriendo que el reino de Dios no es solo un evento futuro o externo,
sino algo que se manifiesta en la vida interior del ser humano. Está presente en aquellos que lo reciben y lo viven con fe y obediencia. El reino no está limitado a una ubicación geográfica o a un evento político, sino que se extiende por todo aquel que acoge el mensaje de Jesús y se somete a su voluntad. El reino de Dios, una realidad espiritual y transformadora. Esta enseñanza de Jesús resalta la naturaleza espiritual y transformadora del reino de Dios. Aunque los fariseos querían una manifestación tangible, visible y espectacular, Jesús les revela que el verdadero reino de Dios ya está presente, aunque no en la forma que ellos esperaban. El reino de Dios se encuentra en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo, en aquellos que viven conforme a su voluntad, en aquellos que buscan justicia, paz y amor. Este reino no depende de una restauración física, sino de una transformación interna, que se refleja en las acciones y actitudes de quienes lo acogen. Esta afirmación también nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos el reino de Dios hoy. Muchas veces, tendemos a esperar que el reino de Dios se manifieste en grandes acontecimientos, milagros o cambios sociales inmediatos. Sin embargo, la realidad es que el reino de Dios comienza en nuestro interior, en nuestros corazones, y se extiende a través de nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras acciones cotidianas. Vivir en el reino de Dios es vivir conforme a sus principios de amor, justicia y paz, buscando constantemente hacer su voluntad y transformar el mundo a nuestro alrededor. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos. La venida futura del Hijo del Hombre. Después de enseñar a los fariseos sobre el reino de Dios presente, Jesús les advierte acerca de su futura venida en gloria. Él les dice, habrá días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Esta afirmación indica que, aunque el reino de Dios está presente en el mundo en la forma del ministerio de Jesús y en la vida de los creyentes, también habrá un cumplimiento pleno y final de este reino en el futuro, con la venida gloriosa del Hijo del Hombre. El reino de Dios es, por tanto, una realidad ya presente pero también futura. Jesús mismo es el Rey presente, y su venida futura será la manifestación definitiva de su reino. En ese día, todas las expectativas y promesas se cumplirán. Los que han creído y han seguido a Jesús verán la consumación de la obra que comenzó con su primera venida. Este es un mensaje de esperanza para los creyentes, pues les recuerda que, a pesar de las dificultades y persecuciones que puedan enfrentar, el reino de Dios tiene una conclusión gloriosa. El futuro y la urgencia de la preparación. Sin embargo, Jesús también advierte de que no debemos esperar de manera pasiva la venida del reino, sino que nuestra preparación es esencial. Él dice, como el relámpago, que brilla de un lado al otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día. Esta metáfora del relámpago indica que la venida de Jesús será inesperada, repentina y universal. No habrá lugar para escapar ni para esconderse. Su venida será evidente para todos. Esta imagen también resalta la urgencia de nuestra preparación espiritual. Al igual que no podemos predecir exactamente cuándo ocurrirá el relámpago, no podemos predecir
El momento exacto de la segunda venida de Cristo. La advertencia de Jesús nos llama a estar siempre alertas y preparados, viviendo nuestras vidas en conformidad con su reino, sin caer en la complacencia o la indiferencia. La vida cristiana requiere una continua conversión, una vigilancia constante y un esfuerzo por vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. No es suficiente esperar pasivamente, sino que debemos estar activos en la fe, comprometidos con la justicia, la paz y el amor, sabiendo que cada día nos acerca más a la venida gloriosa de Cristo. La necesidad de la cruz, un misterio de sufrimiento y gloria. En el último versículo de este pasaje, Jesús dice: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Aquí, Jesús apunta al misterio de la cruz, que es el camino por el cual Él inaugurará el reino de Dios en toda su plenitud. Antes de que el reino se manifieste en su gloria, Jesús tendrá que sufrir y morir. Y solo a través de su sacrificio se abrirá el camino para la redención de la humanidad. La cruz es esencial para comprender el reino de Dios. Es a través del sufrimiento y la muerte de Jesús que el pecado es derrotado y el reino de Dios se establece en los corazones de los creyentes. Este sufrimiento no es una derrota, sino una victoria que, paradójicamente, se alcanza a través de la humildad, el sacrificio y el amor incondicional. Este es el misterio del reino de Dios. Un reino que comienza con la humillación, el sacrificio y la cruz, pero que culminará en la gloria eterna de la resurrección. Un llamado a vivir en la esperanza del reino de Dios. El pasaje de Lucas nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el reino de Dios. Jesús nos invita a no buscarlo en signos externos o en manifestaciones espectaculares, sino a reconocerlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra obediencia a su palabra y en nuestra transformación interior. El reino de Dios está presente en aquellos que siguen a Cristo y buscan vivir según sus principios. Al mismo tiempo, también debemos recordar que este reino tiene una dimensión futura y que la segunda venida de Cristo traerá su cumplimiento glorioso. El llamado es claro: vivir en la esperanza del reino de Dios, preparándonos cada día con una fe activa, obediente y agradecida. Si bien el reino de Dios ya está entre nosotros, aún estamos esperando su plenitud. En el proceso de espera, debemos vivir conforme a sus valores, comprometidos con la justicia, la paz y el amor que caracterizan su reino, sabiendo que, al final, Dios traerá su reino en su totalidad, y toda la creación será restaurada. La espera activa, el reino en el aquí y ahora. La reflexión sobre el reino de Dios, tal como lo plantea Jesús en este pasaje, nos invita a una espera activa. Sabemos que el reino ya está entre nosotros, pero su plena manifestación aún está por venir. En esta tensión entre lo ya y lo todavía no, nuestra vida cristiana se convierte en una constante preparación y respuesta a la llamada del Señor. Vivir en la espera del reino no es ser pasivos, ni conformarnos con la situación actual del mundo, sino ser agentes de cambio, reflejando ya en nuestra vida los valores del reino: la justicia, la paz,
la misericordia, el perdón y la reconciliación. La espera activa del reino nos anima a ser transformados día a día, sin caer en la tentación de esperar solo un futuro lejano, sino reconociendo que cada momento presente es una oportunidad para vivir el reino. En las acciones cotidianas, en la atención a los más necesitados, en la búsqueda de la paz, en el perdón a quienes nos ofenden, y en la construcción de una sociedad más justa. Estamos participando de este reino, que ya está en medio de nosotros. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien sin más, sino de actuar de acuerdo con el reino, que ya se ha instaurado en nuestro corazón. La contradicción del reino, la paradoja del sufrimiento y la gloria. El último versículo de este pasaje resalta una paradoja fundamental en el reino de Dios. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El reino que Jesús anuncia no es un reino de gloria terrenal, sino un reino que se inaugura mediante el sufrimiento y la cruz. Esta paradoja del reino. Un reino que nace del sacrificio, de la humillación y del rechazo. Desafía nuestra comprensión humana de lo que significa el poder, el éxito y la victoria. Jesús nos muestra que el reino de Dios no se establece de manera convencional. No es un reino que llega a través de la fuerza o de la conquista, como muchos esperaban. Al contrario, se inicia con la debilidad, la fragilidad y la entrega. Jesús mismo se somete al sufrimiento y al rechazo. Y a través de ese sufrimiento, nos ofrece la redención. Esta es la paradoja cristiana. Que, a través de la cruz, la victoria de Dios se hace evidente, y a través de la humillación se abre el camino a la gloria. La respuesta humana al llamado del reino. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado del reino. Si bien el reino ya está entre nosotros, la invitación sigue siendo un desafío. Jesús nos llama a seguirlo, no de manera superficial, sino con un compromiso profundo, que implique una verdadera transformación interior. El reino de Dios requiere una conversión continua. El sufrimiento y la persecución que acompañan el seguimiento de Cristo son parte de este proceso. Al igual que Jesús, somos llamados a vivir en la paradoja de la cruz, reconociendo que a través de la entrega, encontramos la verdadera vida. El reino de Dios es también una llamada a la autenticidad. No podemos vivir de manera superficial, buscando lo fácil y lo cómodo. Jesús nos invita a cargar con nuestra cruz, a entregarnos a Él con un corazón sincero y dispuesto. En este sentido, el cristianismo no es un camino de éxito humano ni de prosperidad material, sino un camino de entrega radical a Dios y a los demás. La respuesta al llamado del reino implica una vida de sacrificio, pero también una vida que promete una recompensa eterna, que se revela en la plenitud de la presencia de Dios. La esperanza en la venida definitiva del reino. Aunque vivimos ya en el reino de Dios de una manera espiritual, esta reflexión también nos recuerda la dimensión escatológica del reino. Jesús nos habla de una venida futura, de un día en el que el reino será manifestado en toda su plenitud. Es importante recordar que nuestra vida cristiana está marcada por una esperanza activa, que no se limita
a las circunstancias presentes, sino que apunta hacia el futuro glorioso de la venida de Cristo en su gloria. Esta espera no es una espera pasiva, sino una espera cargada de esperanza y de trabajo en el presente. Sabemos que el reino de Dios se consumará en la segunda venida de Cristo. Pero mientras tanto, nos llama a vivir como sus discípulos, a ser constructores de ese reino en el aquí y ahora. La plenitud del reino de Dios será un momento de revelación y gloria, en el que todo lo oculto será manifestado, y en el que el amor, la justicia y la paz reinarán de manera definitiva. La alegría de ser parte del reino, a pesar de las dificultades y sacrificios que implica. Vivir según los principios del reino. Jesús nos recuerda que nuestra vida cristiana es una vida llena de gozo. El reino de Dios es una fuente constante de alegría, porque es el reino de la verdad, de la justicia, de la reconciliación y del amor. Aunque a menudo enfrentemos dificultades y tribulaciones, el Señor nos llama a vivir con esperanza y alegría, sabiendo que nuestra participación en su reino no es algo que se limita a un futuro lejano, sino que ya comienza a manifestarse en nuestras vidas de manera tangible. En esta vida, a veces experimentamos la paz y la dicha que vienen al vivir conforme a los principios del reino de Dios. El amor y el perdón que ofrecemos a los demás. La justicia que buscamos en nuestras relaciones. La paz que procuramos en el mundo. Nos acercan cada vez más a esa plena realización del reino que esperamos. El reino de Dios es una realidad espiritual que llena de alegría a quienes se entregan completamente a Él, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. La misión de los discípulos, ser testigos del reino. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser testigos del reino de Dios. Jesús nos ha dado la misión de llevar su mensaje de salvación y amor a todos los pueblos, a todas las naciones, y de hacer discípulos en su nombre. La misión cristiana es, por tanto, una misión de expansión del reino. Cada vez que compartimos el Evangelio, que trabajamos por la justicia, que ofrecemos ayuda a los necesitados, que perdonamos a quienes nos han ofendido, estamos contribuyendo a la expansión del reino de Dios. La misión cristiana no es solo un trabajo externo, sino una transformación interior. Vivir el reino de Dios es un llamado a transformar nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de Dios, facilitando la llegada de su reino en la vida de otros. Cada acto de amor, de justicia y de paz es una manifestación de ese reino que ya está entre nosotros, pero que también está por venir. La manifestación del reino no es un espectáculo visible. En el pasaje de Lucas, Jesús responde a la pregunta de los fariseos sobre cuándo llegará el reino de Dios. La respuesta de Jesús es profunda y desafiante, pues revela que el reino de Dios no es algo que se pueda observar con los ojos físicos, o que se pueda señalar en un lugar específico. En lugar de mostrar un espectáculo visual o político, Jesús afirma que el reino de Dios está en medio de vosotros, refiriéndose a la presencia de Él mismo en medio de su pueblo. La manifestación del reino no es algo que se pueda medir en términos terrenales, es una realidad espiritual
que se manifiesta en el corazón de los creyentes y en las acciones de aquellos que viven conforme a los principios del reino. Este versículo es crucial porque nos invita a entender que el reino de Dios no está limitado a eventos extraordinarios, ni a una gran transformación política o social que todos puedan ver de inmediato. El reino está presente en las pequeñas acciones cotidianas de los cristianos que viven conforme al amor, la justicia y la paz que Cristo enseñó. Así, el reino de Dios es una presencia que puede no ser evidente a simple vista, pero que está constantemente operando en los corazones y en las vidas de aquellos que siguen a Jesús. La gran lección aquí es que el reino se edifica no a través de la manifestación espectacular o del poder humano, sino a través de la transformación interior y del testimonio cristiano en el mundo. La paradoja del reino ya está, pero aún no. Uno de los aspectos más fascinantes de este pasaje es la tensión entre el ya y el aún no del reino de Dios. Jesús, al hablar del reino, deja claro que no se trata de una realidad que solo se realizará al final de los tiempos. El reino ya ha comenzado con la venida de Cristo, y su influencia está en expansión. La vida, muerte y resurrección de Jesús marcan el comienzo de este reino eterno. Sin embargo, al mismo tiempo, no hemos llegado aún a la plenitud de este reino. Las guerras, el sufrimiento, la injusticia, la muerte y otros males siguen existiendo en el mundo. Por lo tanto, los cristianos vivimos en una espera activa. Experimentamos los primeros frutos del reino, pero esperamos su cumplimiento definitivo cuando Cristo regrese en gloria. Esta tensión nos desafía a vivir con una esperanza que no es pasiva, sino que nos impulsa a actuar. Sabemos que el reino ha comenzado, pero no en su totalidad. Vivimos en un estado intermedio entre la inauguración del reino y su consumación final. Este periodo de espera no debe ser frustrante ni desalentador, sino que debe inspirarnos a ser fieles, a perseverar en la fe y a trabajar incansablemente para que los valores del reino, la paz, la justicia, la reconciliación, son manifestados cada vez más en nuestra vida diaria. Así, el ya y el aún no del reino nos invitan a vivir con esperanza, pero también con un sentido de urgencia para que el reino siga expandiéndose a través de nuestras vidas. El misterio de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 25, Jesús menciona que primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esta frase señala la clave del misterio del reino de Dios. La venida del Hijo del Hombre no será algo inmediato ni sin sufrimiento. El reino de Dios se establece, no por medios de poder, riqueza o violencia, sino a través del sacrificio y la humillación. Jesús debe sufrir y ser rechazado para inaugurar el reino de Dios de manera completa. Este es un concepto completamente diferente al que muchas personas en la época de Jesús, y aún hoy, esperaban. Un reino terrenal, de gloria, poder y dominación. En este sentido, Jesús nos revela que el reino de Dios se construye a través de la cruz. La paradoja cristiana es que la victoria final de Dios llega a través del sufrimiento y la muerte. Este es un mensaje radical que desafía todas
Las expectativas humanas sobre el poder. No se trata de un reino construido por medios mundanos, sino por medio del amor sacrificial y la entrega total a la voluntad de Dios. Así, el reino no se puede separar de la cruz. Y la cruz, en lugar de ser un signo de derrota, es el camino hacia la victoria y el reino eterno. La escatología, un futuro de gloria y juicio. En la parte final del pasaje, Jesús habla de su venida futura. El Hijo del Hombre va a ser como un relámpago que brilla desde un extremo hasta el otro. Este es un pasaje claramente escatológico, que señala la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Jesús nos recuerda que el reino de Dios tiene una dimensión final y futura, que no debe ser ignorada. El reino comenzó con su venida, pero será consumado en su regreso en gloria, cuando el Hijo del Hombre venga para juzgar a vivos y muertos. Este aspecto escatológico del reino nos llama a vivir con una visión trascendente, recordándonos que el reino no es solo una cuestión de lo que ocurre aquí y ahora, sino que tiene una dimensión eterna. El retorno de Cristo traerá consigo la culminación de la historia humana y la victoria final sobre el mal, el pecado y la muerte. A medida que vivimos en este ya, pero aún no, nuestra esperanza debe estar puesta en este regreso glorioso, cuando todo será restaurado y el reino será establecido en su plenitud. Esta espera activa nos lleva a vivir con una conciencia constante de que nuestras acciones en el presente tienen implicaciones eternas. El juicio final y nuestra responsabilidad. El regreso de Cristo también implica un juicio. Al hablar del reino, Jesús no solo invita a los creyentes a esperar con esperanza y fe, sino que también les recuerda que habrá un juicio. Este juicio no se basa en criterios humanos, sino en la manera en que cada uno ha vivido, de acuerdo con los principios del reino de Dios. La justicia, el amor al prójimo, la compasión, la misericordia, la humildad y el arrepentimiento son los verdaderos criterios sobre los cuales seremos juzgados. Así, el juicio no es un evento para temer, sino un evento en el que se verá quién ha sido fiel al mensaje del Evangelio. Esta llamada al juicio final también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. Estamos llamados no solo a esperar el reino, sino a construirlo aquí y ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando pasivamente, sino que debemos ser agentes activos del reino en el mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel en hacer visible el reino de Dios a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra dedicación al bien común. La necesidad de la conversión constante. El reino de Dios también implica una constante conversión personal. Jesús habla de la urgencia de estar preparados para el reino. Y esto implica una disposición continua al cambio y la transformación. Vivir en el reino no es simplemente cumplir con una serie de normas externas, sino una conversión profunda del corazón y de la mente. Cada día debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores del reino, transformando nuestras actitudes, pensamientos y acciones a medida que seguimos a Cristo. La conversión es un proceso continuo que nos acerca cada vez más a la plena manifestación del reino en nuestras vidas. La invitación a vivir en el reino desde ahora
aunque el reino de Dios será consumado en el futuro. Jesús nos llama a vivirlo aquí y ahora. Vivir como ciudadanos del reino implica un cambio radical en nuestra manera de vivir. No se trata solo de esperar el reino con esperanza, sino de vivir de acuerdo con sus principios en el presente. Esto significa vivir con amor y compasión hacia los demás, buscar la justicia y la paz, perdonar a quienes nos ofenden y ser responsables con los dones que Dios nos ha dado. Vivir en el reino es ser testigos del reino de Dios en el mundo, compartiendo la buena nueva del Evangelio con todos aquellos que nos rodean. La esperanza del reino, un futuro de plenitud y paz. La venida del reino de Dios es un motivo de esperanza, porque promete la restauración de todas las cosas. Vivimos en un mundo marcado por la injusticia, el sufrimiento y la muerte. Pero sabemos que el reino de Dios traerá consigo un futuro de plenitud, paz y justicia. Este reino será eterno y perfecto, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. En medio de nuestras luchas y dificultades, la esperanza del reino nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante con confianza, sabiendo que todo lo que hacemos en el presente tiene un propósito eterno en el reino de Dios. La manifestación del reino no es un espectáculo visible. En el pasaje de Lucas, Jesús responde a la pregunta de los fariseos sobre cuándo llegará el reino de Dios. La respuesta de Jesús es profunda y desafiante, pues revela que el reino de Dios no es algo que se pueda observar con los ojos físicos, o que se pueda señalar en un lugar específico. En lugar de mostrar un espectáculo visual o político, Jesús afirma que el reino de Dios está en medio de vosotros, refiriéndose a la presencia de Él mismo en medio de su pueblo. La manifestación del reino no es algo que se pueda medir. En términos terrenales, es una realidad espiritual que se manifiesta en el corazón de los creyentes y en las acciones de aquellos que viven conforme a los principios del reino. Este versículo es crucial porque nos invita a entender que el reino de Dios no está limitado a eventos extraordinarios, ni a una gran transformación política o social que todos puedan ver de inmediato. El reino está presente en las pequeñas acciones cotidianas de los cristianos que viven conforme al amor, la justicia y la paz que Cristo enseñó. Así, el reino de Dios es una presencia que puede no ser evidente a simple vista, pero que está constantemente operando en los corazones y en las vidas de aquellos que siguen a Jesús. La gran lección aquí es que el reino se edifica no a través de la manifestación espectacular o del poder humano, sino a través de la transformación interior y del testimonio cristiano en el mundo. La paradoja del reino ya está, pero aún no. Uno de los aspectos más fascinantes de este pasaje es la tensión entre el ya y el aún no del reino de Dios. Jesús, al hablar del reino, deja claro que no se trata de una realidad que solo se realizará al final de los tiempos. El reino ya ha comenzado con la venida de Cristo, y su influencia está en expansión. La vida, muerte y resurrección de Jesús marcan el comienzo de este reino eterno. Sin embargo, al mismo tiempo, no hemos llegado aún a la plenitud de este reino. Las guerras, el sufrimiento, la injusticia, la muerte y otros males siguen existiendo en el mundo.
Por lo tanto, los cristianos vivimos en una espera activa. Experimentamos los primeros frutos del reino. Pero esperamos su cumplimiento definitivo. Cuando Cristo regrese en gloria. Esta tensión nos desafía a vivir con una esperanza que no es pasiva, sino que nos impulsa a actuar. Sabemos que el reino ha comenzado, pero no en su totalidad. Vivimos en un estado intermedio entre la inauguración del reino y su consumación final. Este periodo de espera no debe ser frustrante ni desalentador, sino que debe inspirarnos a ser fieles, a perseverar en la fe y a trabajar incansablemente, para que los valores del reino, la paz, la justicia, la reconciliación, son manifestados cada vez más en nuestra vida diaria. Así, el ya y el aún no del reino nos invitan a vivir con esperanza, pero también con un sentido de urgencia para que el reino siga expandiéndose a través de nuestras vidas. El misterio de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo, Jesús menciona que primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Esta frase señala la clave del misterio del reino de Dios. La venida del Hijo del Hombre no será algo inmediato ni sin sufrimiento. El reino de Dios se establece, no por medios de poder, riqueza o violencia, sino a través del sacrificio y la humillación. Jesús debe sufrir y ser rechazado para inaugurar el reino de Dios de manera completa. Este es un concepto completamente diferente al que muchas personas en la época de Jesús y aún hoy esperaban. Un reino terrenal, de gloria, poder y dominación. En este sentido, Jesús nos revela que el reino de Dios se construye a través de la cruz. La paradoja cristiana es que la victoria final de Dios llega a través del sufrimiento y la muerte. Este es un mensaje radical que desafía todas las expectativas humanas sobre el poder. No se trata de un reino construido por medios mundanos, sino por medio del amor sacrificial y la entrega total a la voluntad de Dios. Así, el reino no se puede separar de la cruz. Y la cruz, en lugar de ser un signo de derrota, es el camino hacia la victoria y el reino eterno. La escatología, un futuro de gloria y juicio. En la parte final del pasaje, Jesús habla de su venida futura. El Hijo del Hombre va a ser como un relámpago que brilla desde un extremo hasta el otro. Este es un pasaje claramente escatológico, que señala la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Jesús nos recuerda que el reino de Dios tiene una dimensión final y futura, que no debe ser ignorada. El reino comenzó con su venida, pero será consumado en su regreso en gloria, cuando el Hijo del Hombre venga para juzgar a vivos y muertos. Este aspecto escatológico del reino nos llama a vivir con una visión trascendente, recordándonos que el reino no es solo una cuestión de lo que ocurre aquí y ahora, sino que tiene una dimensión eterna. El retorno de Cristo traerá consigo la culminación de la historia humana y la victoria final sobre el mal, el pecado y la muerte. A medida que vivimos en este ya, pero aún no, nuestra esperanza debe estar puesta en este regreso glorioso, cuando todo será restaurado y el reino será establecido en su plenitud. Esta espera activa nos lleva a vivir con una conciencia constante de que nuestras acciones en el presente tienen implicaciones eternas.
El juicio final y nuestra responsabilidad. El regreso de Cristo también implica un juicio. Al hablar del reino, Jesús no solo invita a los creyentes a esperar con esperanza y fe, sino que también les recuerda que habrá un juicio. Este juicio no se basa en criterios humanos, sino en la manera en que cada uno ha vivido, de acuerdo con los principios del reino de Dios. La justicia, el amor al prójimo, la compasión, la misericordia, la humildad y el arrepentimiento son los verdaderos criterios sobre los cuales seremos juzgados. Así, el juicio no es un evento para temer, sino un evento en el que se verá quién ha sido fiel al mensaje del Evangelio. Esta llamada al juicio final también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. Estamos llamados no solo a esperar el reino, sino a construirlo aquí y ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando pasivamente, sino que debemos ser agentes activos del reino en el mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel en hacer visible el reino de Dios a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestra dedicación al bien común. La necesidad de la conversión constante. El reino de Dios también implica una constante conversión personal. Jesús habla de la urgencia de estar preparados para el reino. Y esto implica una disposición continua al cambio y la transformación. Vivir en el reino no es simplemente cumplir con una serie de normas externas, sino una conversión profunda del corazón y de la mente. Cada día debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los valores del reino, transformando nuestras actitudes, pensamientos y acciones a medida que seguimos a Cristo. La conversión es un proceso continuo que nos acerca cada vez más a la plena manifestación del reino en nuestras vidas. La invitación a vivir en el reino desde ahora. Aunque el reino de Dios será consumado en el futuro, Jesús nos llama a vivirlo aquí y ahora. Vivir como ciudadanos del reino implica un cambio radical en nuestra manera de vivir. No se trata solo de esperar el reino con esperanza, sino de vivir de acuerdo con sus principios en el presente. Esto significa vivir con amor y compasión hacia los demás, buscar la justicia y la paz, perdonar a quienes nos ofenden y ser responsables con los dones que Dios nos ha dado. Vivir en el reino es ser testigos del reino de Dios en el mundo, compartiendo la buena nueva del Evangelio con todos aquellos que nos rodean. La esperanza del reino, un futuro de plenitud y paz. Finalmente, la venida del reino de Dios es un motivo de esperanza, porque promete la restauración de todas las cosas. Vivimos en un mundo marcado por la injusticia, el sufrimiento y la muerte. Pero sabemos que el reino de Dios traerá consigo un futuro de plenitud, paz y justicia. Este reino será eterno y perfecto, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. En medio de nuestras luchas y dificultades, la esperanza del reino nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante con confianza, sabiendo que todo lo que hacemos en el presente tiene un propósito eterno en el reino de Dios. Vivir con la esperanza del reino. El pasaje de Lucas nos desafía a vivir con una visión escatológica del reino de Dios. Mientras esperamos su venida en gloria,
Debemos vivir ya como miembros de este reino, trabajando por la justicia, la paz y el amor en el mundo. Nuestra esperanza en la plenitud del reino debe impulsarnos a vivir de manera que refleje sus principios, mostrando a todos los que nos rodean que el reino de Dios está ya presente en medio de nosotros, aunque aún no haya llegado en su plenitud. Vivir en el reino es un compromiso de vida que nos lleva a ser testigos del amor de Dios en todo lo que hacemos, y nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito eterno. La búsqueda del reino de Dios en la cotidianidad. El reino de Dios no es una búsqueda que depende de lugares específicos, ni de eventos espectaculares que podamos observar. A menudo, como seres humanos, nos encontramos buscando señales externas que confirmen la cercanía de Dios. Pero este pasaje nos invita a una reflexión profunda sobre la importancia de vivir el reino en lo cotidiano. Jesús nos está diciendo que el reino no es algo que se ve y se señala, sino algo que se experimenta y se vive en el interior. Por lo tanto, la verdadera manifestación de este reino no es algo que sucederá en algún futuro distante, sino que ya ha comenzado dentro de cada creyente. Es el poder transformador del Espíritu de Dios que invade nuestras vidas, cambiando nuestra forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con los demás. El desafío para cada cristiano es reconocer el reino en lo que parece ordinario. Si nos limitamos a esperar un gran evento, podríamos pasar por alto los pequeños momentos donde Dios se manifiesta en el acto de servir, en el sacrificio por el prójimo, en la paz interior que se experimenta cuando vivimos en la gracia. El reino de Dios ya está aquí, pero requiere de ojos espirituales para verlo y corazones dispuestos a vivirlo. El mensaje de Jesús es claro: el reino no está lejos, sino cerca de nosotros, y debemos vivirlo en la manera en que respondemos a los demás, en la forma en que buscamos la justicia, la misericordia y la paz en nuestro entorno. La paradoja del reino, invisible pero presente. Es fascinante cómo Jesús presenta una paradoja fundamental en este pasaje. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero no puede ser observado de manera externa. Esta afirmación de Jesús es una invitación a cambiar nuestra forma de ver el mundo y a comprender que la realidad divina no siempre se manifiesta en lo que es visible o tangible. Vivimos en una cultura que se enfoca en lo material, en lo que se puede ver, medir y controlar. Pero el reino de Dios desafía estas limitaciones. Aunque no podamos verlo con los ojos físicos, el reino de Dios está en acción, invisible a la vista, pero poderosa en su impacto. Este es un reino que no depende de riquezas, poder o estatus social, sino que se encuentra en el servicio, en la humildad, en la dedicación al prójimo y, sobre todo, en una vida entregada a Dios. Es crucial entender que esta invisibilidad no significa que el reino de Dios sea irrelevante o inalcanzable. Al contrario, la invisibilidad del reino invita a los creyentes a tener una fe que va más allá de lo que pueden ver. El reino de Dios está presente en el corazón de cada cristiano que sigue los principios del Evangelio, y su impacto se extiende más allá de la esfera personal, alcanzando comunidades,
culturas y naciones. Este es un reino que, aunque invisibilizado en lo externo, transforma el interior de cada uno de nosotros. Y se manifiesta en nuestras acciones de amor, compasión y justicia. El reino de Dios y su relación con el tiempo. El reino de Dios también está marcado por una dimensión temporal peculiar. Jesús nos invita a vivir en la espera activa de la consumación del reino, que llegará con su segunda venida. El ya pero aún no del reino es una de las paradojas más profundas del cristianismo. El reino ya ha comenzado con la venida de Cristo, pero no se ha completado. Vivimos en un tiempo de anticipación, donde experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero también aguardamos la plena manifestación de su gloria. Jesús resalta que el reino de Dios no es un evento que vendrá de manera inmediata o con señales visibles, sino que se desarrollará gradualmente, aunque su plenitud solo será vista cuando Él regrese en gloria. Este tiempo de espera no debe ser entendido como pasividad, sino como un tiempo activo de preparación y fidelidad. Es un tiempo de estar alertas, de vivir según los principios del reino, mientras esperamos su consumación final. La espiritualidad cristiana no es una que se acomoda en lo que ya ha sido hecho, sino que vive con esperanza y labor, trabajando activamente para que la voluntad de Dios se haga, en la tierra como en el cielo. La espera del reino se convierte, entonces, en una llamada a una vida de vigilancia, de rectitud y de fidelidad a la misión de Cristo. La respuesta de los fariseos, una invitación a la reflexión. La pregunta de los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, refleja un enfoque superficial sobre el reino, esperando una respuesta en términos de poder político o visibilidad social. Jesús, al aclarar que el reino no es algo que puede ser señalado por los ojos, les invita a una reflexión más profunda sobre lo que significa ser parte del reino. Los fariseos, al igual que muchos otros de su tiempo, tenían una concepción limitada del reino, esperando que fuera un evento triunfante que restaurara la nación de Israel como una potencia mundial. Sin embargo, Jesús les señala que el reino es mucho más que eso. Es un reino interior que transforma la vida de los creyentes, desde adentro hacia afuera. La pregunta de los fariseos revela también una tendencia humana a esperar señales externas, algo tangible y comprobable. Esta actitud aún se mantiene en muchos de nosotros hoy en día. Buscamos la intervención divina en forma de milagros o eventos espectaculares. Pero el mensaje de Jesús es claro. El reino de Dios no se define por tales signos visibles, sino por la transformación interna que se experimenta cuando uno se deja moldear por la voluntad divina. El desafío es aceptar que el reino de Dios ya está obrando, no en lo exterior, sino en los corazones que buscan vivir según sus principios. El reino de Dios, una realidad interior que afecta lo exterior. La enseñanza central de Jesús en este pasaje es que el reino de Dios no es algo que se experimenta solo en un lugar o en un momento específico, sino que está en el interior de cada creyente. Esta realidad espiritual transforma nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones
nuestra ética y nuestras relaciones. La manera en que tratamos a los demás. Cómo vivimos nuestra vida diaria. Nuestras prioridades y valores, todo esto se ve afectado por la presencia del reino en nuestro corazón. La invitación de Jesús es vivir como si el reino ya estuviera plenamente en nosotros, reflejando sus principios de justicia, misericordia y amor. El reino de Dios tiene el poder de transformar las estructuras más profundas de nuestra vida. Cuando el reino de Dios se hace presente, cambian no solo nuestras creencias, sino nuestras acciones. El reino nos llama a vivir con una ética de amor que va más allá de los límites humanos. En este reino, los poderosos no son los que tienen riqueza o influencia, sino aquellos que sirven, los humildes, los que se entregan por los demás. Este es el verdadero cambio de paradigma que Jesús vino a instaurar. Un reino donde la humildad, el servicio y el amor son los principales valores, y no la dominación, el poder o la riqueza. La vigilancia ante la venida del reino. La segunda parte del pasaje habla de la venida del Hijo del Hombre. Una referencia clara al regreso de Cristo al final de los tiempos. Este regreso será un evento público, universal y tan visible como un rayo que cruza el cielo. Sin embargo, la advertencia implícita es que debemos estar preparados para ese día. No porque podamos predecirlo, sino porque debemos vivir con la conciencia de que el reino de Dios tiene una dimensión futura, que se completará con la segunda venida de Cristo. La vigilancia espiritual es un llamado a vivir con una actitud de anticipación, a no caer en la complacencia o el olvido, sino a estar atentos a lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Él hará en el futuro. El regreso de Cristo será un día de juicio, pero también de esperanza para aquellos que viven en el reino de Dios. Ese será el día en que todas las promesas se cumplan, en el que se vean restaurados todo lo que está roto. Sin embargo, para aquellos que no han vivido según los valores del reino, será un día de juicio, donde las acciones y decisiones tomadas en la vida terrenal se evalúan. Vivir en la esperanza de este regreso nos lleva a una vida de compromiso, de fidelidad y de dedicación a la misión que Cristo nos ha encomendado. La expectativa del reino y la realidad presente. La pregunta de los fariseos sobre cuándo vendría el reino de Dios refleja una profunda inquietud sobre el futuro. La idea de un reino de Dios en el que Dios mismo gobierna es algo que, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, se ha asociado con el regreso de un Mesías que restauraría el trono de David y la supremacía de Israel como nación. Era una esperanza de liberación política, un tiempo de paz, prosperidad y justicia para el pueblo escogido. Sin embargo, el enfoque que Jesús ofrece en este pasaje transforma completamente esa concepción. Jesús no responde a la pregunta de los fariseos en los términos que ellos esperaban. En lugar de señalar una fecha o un evento externo, les revela una verdad profunda sobre la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios no viene de manera que se pueda observar. Esta respuesta nos lleva a un entendimiento fundamental. El reino de Dios no es un fenómeno que pueda ser visto a través de señales físicas o eventos políticos, es una realidad espiritual
Una presencia dinámica que ya está obrando en el corazón de aquellos que se entregan a Dios. El reino no es algo que esté en un futuro distante, sino algo que ya ha comenzado en el interior de los creyentes. Esta es una invitación a vivir el reino de Dios aquí y ahora, de manera que nuestras acciones, pensamientos y relaciones sean reflejos de la voluntad divina. El reino de Dios, una realidad invisible. El reino de Dios, según las palabras de Jesús, es una realidad invisible, no algo que se pueda señalar con el dedo o ver con los ojos. Esta afirmación es un desafío directo a la manera en que los seres humanos solemos pensar sobre el poder, la autoridad y la presencia de Dios. Generalmente, asociamos el poder de Dios con milagros visibles, con intervenciones que cambian el curso de los acontecimientos de forma espectacular. Pero Jesús nos invita a comprender que el reino de Dios es más sutil, más profundo, más interior. Es un reino que no depende de estructuras externas o eventos tangibles, sino que se manifiesta en las actitudes internas del corazón humano, en la búsqueda de la justicia, en la vivencia del amor incondicional, en la capacidad de perdonar, en la humildad, en la misericordia. Jesús señala que el reino ya está en medio de nosotros, refiriéndose a la acción del Espíritu Santo en el corazón del creyente. En otras palabras, el reino de Dios no es una esfera política o geográfica, sino una esfera espiritual que puede ser vivida por cualquier ser humano dispuesto a abrir su corazón a la presencia de Dios. El reino y la transformación interior. El reino de Dios, al ser una realidad interior, llama a una transformación profunda de la persona. No se trata solo de esperar un cambio externo, sino de permitir que la vida divina transforme nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra forma de ver el mundo. Cada acción que tomemos, cada decisión que hagamos, es una oportunidad para vivir de acuerdo con los valores del reino. Justicia, paz, amor y misericordia. Este reino no se impone con violencia o poder, sino con la suavidad y la paz del corazón, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Este enfoque interior también se extiende a nuestras relaciones. Si bien es cierto que el reino de Dios puede tener manifestaciones sociales y comunitarias, su verdadera transformación comienza cuando cada persona, en su vida individual, se deja cambiar por Dios. Es en lo privado donde las raíces del reino empiezan a crecer y, de allí, comienzan a dar frutos en nuestras relaciones sociales, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Vivir en el reino significa vivir de acuerdo con sus principios. No solo en lo externo, sino en lo más íntimo de nuestro ser. El reino y la esperanza del futuro. Jesús, después de enseñar sobre la naturaleza del reino, también hace referencia a su venida futura. Aunque el reino ya está presente, no se ha consumado aún. En este sentido, el reino de Dios es como una semilla que ya ha sido sembrada, pero que todavía no ha alcanzado su plenitud. Esta es una importante distinción. Mientras que el reino ya ha comenzado con la llegada de Cristo, no será completo hasta su regreso en gloria. El reino que Jesús describe tiene dos dimensiones. Una ya presente y una futura. La dimensión presente se experimenta en las vidas
de aquellos que siguen a Jesús y que viven según sus enseñanzas. La dimensión futura se manifestará con la segunda venida de Cristo, cuando todo será restaurado. Hoy el reino de Dios se establecerá plenamente. La tensión entre el ya y el todavía no del reino nos invita a vivir en una constante expectativa, una esperanza activa, donde nos preparamos para la venida de Cristo, mientras trabajamos por hacer presente su reino en la tierra. La llegada del Hijo del Hombre, un aviso de preparación. En el versículo 25, Jesús menciona que es necesario que Él sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Esta referencia al sufrimiento y rechazo de Jesús marca un contraste con la visión popular del Mesías que muchos tenían. Un Mesías que vendría como un rey triunfante, que establecería un reino de poder y gloria de inmediato. Pero Jesús señala que antes de este triunfo final, habrá sufrimiento y rechazo. Esta es una llamada a la paciencia y a la perseverancia. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a aceptar que la manifestación completa del reino de Dios no será inmediata y que el camino hacia esa manifestación estará marcado por desafíos, sufrimientos y rechazos. Este sufrimiento no es un obstáculo, sino una parte integral del proceso de redención. La cruz, el sufrimiento de Cristo, es la clave para entender cómo el reino se establecerá en la historia humana. A través de la muerte y resurrección de Jesús, se abrirá el camino para la plena instauración del reino de Dios. Y este sufrimiento será un testimonio del amor y sacrificio de Dios por la humanidad. La esperanza en el reino, la justicia de Dios. El regreso del Hijo del Hombre, como se menciona en este pasaje, es también un recordatorio de que la justicia de Dios prevalecerá. Vivimos en un mundo donde la injusticia, el sufrimiento y el mal parecen dominar en muchas ocasiones. Sin embargo, la promesa de Jesús es que, cuando Él regrese, la justicia se hará realidad de manera completa. Todo lo que ha sido distorsionado por el pecado y la maldad será restaurado, y el reino de Dios será un lugar donde la justicia, la paz y la verdad reinarán. Este reino será un reino donde ya no habrá sufrimiento ni dolor, donde la injusticia será erradicada, y donde todos los seres humanos vivirán en armonía con Dios y entre sí. La esperanza en este reino es lo que debe sostener a los cristianos en medio de las dificultades de la vida presente. Vivir con la expectativa del reino futuro nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que todo lo que sufrimos en este mundo tiene un propósito en el plan divino y que, al final, el reino de Dios será nuestra morada definitiva. El pasaje de Lucas nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del reino de Dios y la llamada a vivir en su luz. Jesús, al responder a los fariseos, desafía las expectativas de un reino visible y político, revelando que el reino de Dios es una realidad interior y espiritual, no una manifestación externa. Esta enseñanza nos llama a vivir el reino, no solo como una promesa futura, sino como una realidad presente en nuestras vidas cotidianas. Un reino que se establece en nuestros corazones y se extiende a través de nuestras acciones,
Pensamientos y relaciones. El reino no depende de las estructuras de poder del mundo, ni de signos espectaculares. Es un reino que se construye a través de la fidelidad en lo pequeño, en lo cotidiano, en la obediencia a los mandamientos divinos. En este reino, el Espíritu de Dios habita en aquellos que permiten ser transformados por su gracia. Vivir en este reino significa hacer de nuestras vidas un reflejo de su justicia, paz y misericordia. Esta es la forma en que somos llamados a ser testigos del reino. No solo en el futuro, sino en el presente. La tensión entre el ya y el todavía no del reino nos pone en una constante espera activa. Una espera que no es pasiva ni conformista, sino que nos llama a la acción. Sabemos que el reino de Dios no se ha manifestado en su plenitud, pero vivimos en la esperanza y en la preparación para su consumación, cuando Cristo regrese en gloria para establecer definitivamente su reino. Hasta ese momento, somos llamados a ser sus heraldos. Aquellos que viven en esta realidad de reino, transformando el mundo con la luz de la verdad, la bondad y el amor divino. El mensaje de Jesús también es claro en cuanto a la exigencia de compromiso con Él. Si bien el reino de Dios es accesible a todos, entrar en él implica una respuesta radical, una conversión del corazón y una disposición para seguir a Cristo en el camino de sacrificio y amor. La vida cristiana no es un camino de comodidad, ni de privilegio terrenal, sino un camino de sacrificio, humildad y perseverancia. Solo a través de esa disposición de seguir a Jesús con fidelidad podemos experimentar la plena manifestación de su reino en nuestras vidas. En última instancia, este pasaje nos invita a vivir en la esperanza activa del reino de Dios, entendiendo que, aunque no se manifieste con signos externos, su presencia está en nosotros, y que podemos ser partícipes de él aquí y ahora, transformando nuestras vidas y nuestro mundo. Al mismo tiempo, debemos esperar con confianza el regreso de Cristo, cuando el reino será consumado en su plenitud, y todo será restaurado en justicia y paz. Que esta reflexión nos impulse a vivir como verdaderos discípulos, comprometidos con la construcción del reino en este mundo y esperando con gozo el regreso de nuestro Señor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.